Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno estar en este tiempo en la palabra del Señor. Hoy 31 de diciembre, ya viendo la mano de Dios, viendo que Dios nos ha sostenido. Y hoy quiero llevar a la palabra del Señor aquí. A través de la palabra podamos entender que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Por eso vamos a Juan capítulo 6, versículo 5. Dice: y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número como 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Padre eterno, Dios bueno, tú quieres hablarnos en este tiempo, sabiendo que tú eres el Dios que marca la diferencia. Gracias porque podemos culminar un año de bendición, de victoria. Pero gracias porque sabemos que hay algo grande que tú tienes en Cristo Jesús. Amén. Y hoy quiero hablarte cómo dar respuesta en medio de la crisis. Y es interesante encontrar en este pasaje que encontramos a Jesús en medio de una situación difícil. Una cantidad de personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en medio de esta situación, Jesús les hace una pregunta. Le dice: ¿qué hacemos con esto? Pero algo que debemos mirar en medio de lo que está sucediendo es que dice que Dios sabía lo que había de hacer. Estamos en medio de una crisis. Estamos en medio de una situación donde los presidentes, los médicos, nadie sabe qué hacer. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a suceder en cada momento, pero algo que debemos saber en medio de esta crisis es que Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer. En primer lugar, para poder superar esta circunstancia de miedo, de dolor, de tristeza, es entender que Dios sabe lo que tiene que hacer. Muchos de pronto me preguntaban, me decían: pastor, ¿por qué le pasó esto a usted? Pastor, ¿por qué sucedió? En medio de mi trabajo, en medio de todo lo que hice, recién llegado de México, unido con todas las personas, haciendo el trabajo durante 9 meses, ¿por qué en el momento menos indicado tuvo que pasarme esta situación? Dios no lo sabía. Dios no sabía que era un mes bastante ocupado para mi vida. Dios no sabía la circunstancia que estaba pasando, pues Dios sabía. Por eso aquí en la palabra encontramos que Jesús dijo: ¿dónde compraremos? ¿Qué haremos? Pero luego dice: pero decía para probarlos, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Mi amado amigo y hermano que estás escuchando en este tiempo, déjame decirte que Dios no juega a los dados. Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer. A Dios no lo ha sorprendido esta circunstancia. Dios no lo ha sorprendido lo que hoy estamos pasando. A Dios no lo sorprendió lo que yo pasé. Él sabe lo que tiene que hacer. En mi propio testimonio de vida, yo llegué en el último momento a la clínica. Dios utilizó a una persona para que fue y le habló
y le dijo la situación que yo estaba pasando. Esta persona vino y me trajo. Dios abrió las puertas. La persona que estaba recibiendo, Daisy Prieto, fue la que me recibió. Había una cama en el momento, porque Dios sabe lo que tiene que hacer. De pronto tú estás pasando por una crisis, estás desesperado, porque hay una situación, de pronto tu hogar se está destruyendo, perdiste un ser querido, estás pasando por alguna situación y estás desesperado, no sabes qué hacer, pero déjame decirte que Dios sabe lo que tenía que hacer. Dios sabía lo que tenía que hacer con mi vida. Dios sabía el proceso que yo tenía que pasar. Dios sabía cuando los médicos no daban oportunidades de vida. Dios sabía qué es lo que tenía que hacer. Dios sabía que en ese último momento, cuando aún me estaba despidiendo, cuando aún quería dejar una palabra, en medio de eso Dios sabía lo que tenía que hacer. Los médicos no sabían qué hacer. Yo no sabía qué hacer, pero Dios sí sabe lo que tiene que hacer. Entonces, en medio de esta situación, algo que tienes que entender, en medio de esta crisis, tienes que comprender que hay un Dios que sabe lo que tiene que hacer. A Dios no se le salió la pandemia de las manos. El año 2021 no está en suertes. Dios sabe lo que tiene que hacer. Por eso hoy, en este último día del año, acuérdate que Dios sabe lo que tiene que hacer. Él sabía. De pronto estás asustado porque no sabes qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Y en segundo lugar debemos saber en medio de esta crisis. En primer lugar, acuérdate, Dios sabe lo que tiene que hacer. Pero en segundo lugar, dice la palabra en el versículo 10, dice: entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número de 5,000 varones. En segundo lugar, hay algo que debes saber en medio de esta crisis, y es que Dios quiere darte descanso. ¿Cuántas veces nosotros en medio de el corre-corre de nuestras vidas no descansamos porque tenemos muchas cosas por hacer? Dice la palabra que en medio de esta situación no había cómo alimentar a esta cantidad de personas. Pero Jesús les dice: háganlos recostar. Hay pasto, hay esto. Dios tiene cuidado de ti. No se te olvide eso. El desespero de nuestra vida muchas veces nos lleva a cometer muchos errores. El corre-corre, el movimiento diario. Muchas veces no tengo la ropa, no tengo esto, no tengo aquello, y nos desesperamos en medio de las circunstancias. Algo que fue lo que más me preocupó, y cuando estaba despidiéndome llamaba a algunas personas y les decía: ayúdeme con mis hijos, no me dejen a mis hijos solos. Algo y es como mi hobby, es darle lo mejor a mis hijos, es siempre querer darle lo más bonito, lo que de pronto algunas veces yo no tuve, y poder darle lo mejor a ellos. Y en medio de esa desesperación de la enfermedad, en medio de lo que los médicos me decían que no iba a vivir, hay algo que afectó tanto mi vida, es decir, tan consentidos que yo tengo a mis hijos. Todas las cosas que trato de dárselas, los mejores restaurantes, la mejor ropa, todo trato de darle lo mejor. Pero también en el trabajo social he visto tantos niños huérfanos, y en medio de esa situación yo decía: ¿qué será ahora de la vida de mis hijos? ¿Cómo serán ellos ahora? ¿Quién me los tratará? Y sabe, había un regalo que yo quería darle a mis hijos. Mis hijos lo querían, era una patineta
muy costosa. En mí estaba el anhelo de dársela. En mis hijos estaba el anhelo de tenerla. Pero en medio de la situación, en medio de las circunstancias, no pude dárselas en el momento. El 23 de diciembre, tarde de la noche, me llama una empresaria y me dice: pastor, le tengo un regalo para sus hijos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que era la patineta que mis hijos querían. Cuando yo los veía el 24 a través de videollamadas y lo veía en medio de eso, algo que Dios hablaba en mi vida es que yo podré estar con mis hijos hasta el último día de mi vida, pero Dios estará cuidándolos hasta el último día de la vida de ellos. ¿Saben? Esta mujer, ¿cómo sabría que era el regalo que mis hijos querían? ¿Cómo sabría? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y de pronto usted dice: pastor, ¿eso qué quiere decir? ¿Sabe? Lo que yo no pude darles, Dios sí le pudo dar. Al principio Jesús les preguntaba: ¿dónde compraremos pan para todos ellos? Pero Él sabía que Él tenía la provisión. Hay descanso para tu vida. No dejes que el afán, no dejes que la ansiedad, no dejes que la circunstancia afecte lo que hoy es tu vida. Acuérdate que Dios quiere darte descanso. Dice la palabra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús quiere darte el descanso. En Jesús está todo. Estamos de pronto en esta temporada de sembrinas, pero la palabra más majestuosa fue en la cruz del Calvario, cuando Él dijo: todo ha sido hecho. Esa necesidad que tú tienes, ese estrés que manejas, esas circunstancias que estás viviendo, solamente Jesús puede darte la paz. ¿Sabe? Diciembre para mí es mi mejor momento, me gusta, me encanta. Todo este diciembre estuve internado en clínica, pero Dios tuvo tanto cuidado que tantas personas hicieron el trabajo que yo no pude hacer. ¿Por qué? Porque Dios es el que da descanso. Porque lo que tú no puedes lograr, Dios sí lo logra. Por eso Jesús les dijo: háganlo recostar. Dios quiere darte descanso. Deja de pensar qué va a pasar, qué momento me voy a morir, dónde están mis hijos, dónde pasa aquello, por qué me sucedió aquello. Y aprende a disfrutar. Aprende a recostarte en los brazos del Maestro. Aprende a disfrutar de esa gracia sobrenatural de Dios. Vuelvo a decirte, yo preocupándome por una patineta, yo preocupándome por darle el regalo que mis hijos querían, pero Jesús ya los tenía preparados. Jesús ya tiene preparado lo que tú necesitas. Eso que te estresa, esa enfermedad, esa circunstancia, ese momento difícil, ese momento de dolor, déjame decirte que Jesús te está estirando los brazos, te está diciendo: ven y descansa. Ven y descansa aquí. Estás cargado, estás cansado. No pudiste lograr las metas. No pudiste lograr las cosas que querías. Déjame decirte que Jesús ya lo logró por ti. Él está acostado. Él está esperando. Él ya tiene la provisión. Aprende a descansar en Él. Aprende a confiar en Jesús. Aprende a saber, este tiempo ha sido el tiempo donde Dios ha aumentado mi fe para creer y confiar en Él. Cuando los médicos no dieron la esperanza, Jesús me decía: ven, yo quiero abrazarte. Cuando toda la prepotencia que muchas veces puedo tener al querer hacer las cosas y no las pude hacer,
Dios la hizo a través de otras personas. El cuidado que quería tener acerca de mis hijos, ya Jesús lo había preparado de antemano. Mi amado amigo, hermano, ¿estás escuchando? Déjame decirte que en medio de esta crisis, aprende a descansar en Jesús. Aprende a disfrutar. Disfruta el momento. Disfruta si tienes a tu esposo vivo, disfruta a tu esposo. Disfruta a tu esposa. Disfruta a tus hijos. Disfruta aquello que tienes. Aprende a disfrutar en Jesús. En consumado es, en todo ha sido hecho. En Jesús encontrarás descanso para tu alma. Solo Jesús puede darte la paz. Lo que no puede darte el licor, lo que no puede darte las drogas, lo que no puede darte el sexo desordenado, Jesús puede dártelo. Por eso Jesús, al mirar una crisis donde no había cómo alimentar, en lugar de despedirlos, en lugar de sacarlos, les dijo, háganlos recostar. Hoy Jesús quiere hacerte recostar. Hoy donde no sabemos para dónde va el mundo, primero, Jesús sabe lo que tiene que hacer. Y en eso que sabe que tiene que hacer, en segundo lugar, Él te da ese descanso. Disfrútalo. Pastor, pero no compré mi estreno. Disfruta el día. Pastor, pero no me salieron las cosas. Disfruta el día. Los brazos de Jesús están hoy para abrazarte, hoy para gozarte al lado tuyo. Él es el Dios que marca la diferencia. Pero en tercer lugar, y con esto voy terminando, dice el versículo 12 de Juan capítulo 6, dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. En tercer lugar, primero, en medio de esta crisis, sepa que Dios tiene el control. Él sabe qué tiene que hacer. En segundo lugar, ese Dios quiere darte descanso. Pero en tercer lugar, algo que tienes que entender es que después de la crisis viene algo grande de parte de Dios. Esto no sucedió por casualidad. Dice la palabra que aún muchas veces no es comparado el dolor temporal con el peso de gloria que viene después. Al principio había una crisis, nadie sabía qué hacer, no había cómo alimentar. Ahora dice que sobraron 12 cestas. Dios siempre da más de lo que podemos pensar. Aquel yo que está de pronto y desesperado, Dios dice, te va a sobrar. Te va a sobrar. De los 12 pedazos, de los 5 panes de cebada y los pececillos, ahora sobraban 12. Porque Dios da mucho más de lo que nosotros podamos desear. Viene algo grande para tu vida. No pierdas la paz. No pierdas ese gozo de Jesús en medio de tu vida. Disfruta el momento. Gózate. Pero entiende que siempre hay más de Dios. ¿Por qué pasa esto? No sé. ¿Por qué tuvo que suceder en este momento? No sé. Pero algo que sí sé es que después de esto algo grande viene de parte de Dios sobre mi vida. Y todo lo que en mi vida pase siempre me llevará a ese más de Dios. Todavía hay 12 cestas. Todavía hay vida para mí. Todavía hay mucho para disfrutar. Este tiempo no se compara a lo que Dios va a venir. Es algo grande lo que Dios tiene para nosotros. 12 cestas. Al principio no había nada. Luego había un poquito. Ahora hay abundancia. Viene algo grande sobre tu vida. No te desesperes. No dejes que la ansiedad del mundo destruya lo que Dios tiene para tu vida.
No dejes que la ansiedad del momento, el quererlo tener ya, no. Llegará el momento donde recogerás, y de lo que recogerás sobrará tanto que sabrás que solamente Dios es el que pudo hacer. Yo estoy preparándome para el más grande avivamiento de parte del Espíritu Santo. Yo estoy preparándome para algo sobrenatural de parte de Dios. Yo estoy preparándome para algo especial en Jesús, porque Dios es el que hace milagros. Dios es el que hace prodigios. ¿Sabe? En este tiempo, de pronto internado en una clínica, hemos podido entregar Biblias dentro de la clínica al personal médico, a enfermos, a orar por enfermos, ver la mano de Dios, ver las personas siendo restauradas, verlos conocer a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque de la necesidad viene la abundancia del Señor. Nada es comparado al peso de la gloria de Dios. Hay 12 cestas para ti. No se te olvide. 3 cositas hablamos en medio de la crisis. 1, Dios sabe lo que tiene que hacer. 2, Dios quiere darte el descanso. Dios quiere que aprendas a descansar en Él. Y 3, viene algo sobrenatural de parte de Dios. Dios, Él ya nació en medio de nosotros. Y dice la palabra, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice, Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Dios al que tú crees es un Dios poderoso. Yo creo que hoy puede haber un milagro para tu vida. Si estás enfermo, Dios puede sanarte. Si estás necesitado, la gloria de Dios se hace ver en ti, porque Dios es real. Pero no salgas de ese lugar sin entender que Dios tiene el control, sin entender que Dios quiere darte descanso y que después de esto viene un peso de gloria incomparable. Dios le bendiga y vamos a orar. Padre eterno, Dios soberano, gracias porque sabemos que tú nos has dado la victoria. Señor Jesús, hoy muchas personas están pasando por crisis, pero quiero pedirte que la poderosa mano tuya hoy se haga manifiesta. Señor Jesús, sabemos que tú tienes el control. Hoy entendemos que nada de lo que sucede o sucedió por suerte. Tú ya tenías todo calculado. Pero Señor, tú eres el Dios que da descanso en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación. Tú eres el único Dios que puede darle paz a cada persona que hoy oye tu palabra. Pero también, Jesús, nos preparamos para lo sobrenatural de Jesús, donde ya cuando nuestras fuerzas se acabaron, cuando estamos en medio de una crisis, oh Dios, tu mano se manifestará. Llegó el tiempo de los milagros, los prodigios, las señales, el tiempo de lo sobrenatural de Jesús. En este mismo momento, oh Dios, haz milagros. Aquel que está escuchando, aquel que está oyendo la palabra, en el nombre de Jesús, reciba el poder sobrenatural de Dios. Oh Dios, aquel que está enfermo, hoy reciba un milagro. Aquel que está angustiado, hoy reciba paz en su corazón. Y sobre todo, aquel que no te conoce, te conozca como el único Dios verdadero, el único Dios real. Y al conocerte, Dios podrá saber que tu gracia va por encima de todo. En Cristo Jesús. Amén. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace.
algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito Él lo permitió. Cantemos todos. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace.